Hola, en este video veremos una introducción a la lógica simbólica. Aristóteles decía que la raza humana vive por el arte y la razón, lo cual nos diferencia de los otros animales, y decía además que era necesario un arte que dirija el acto de la razón, de modo que el hombre al razonar proceda con orden, facilidad y sin error. Este arte es la lógica. Aunque en el tiempo de Aristóteles la lógica que hoy conocemos no se llamaba lógica. El estudio de la lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, es decir, si un razonamiento es válido o no. Se sabe que para aprender matemática hay que pensar, pero se debe pensar con un modo de pensamiento matemático, que es el razonamiento. La lógica puede ayudarnos a aprender una forma de razonar que es exacta y a la vez muy útil. Es decir, la lógica que estudia los razonamientos tiene que ver con un modo de pensar. También tiene que ver con el lenguaje. Es decir, con el estudio de la lógica se trata de ser preciso y cuidadoso, ya que la lógica tiene un lenguaje exacto. Pero, aunque así sea, se trabaja utilizando el lenguaje cotidiano, el lenguaje vulgar, que algunas veces es un poco confuso. Por ejemplo, en las siguientes imágenes se puede apreciar cuántas veces escribimos mal en el celular o en las redes sociales. En el dibujo de Nick, que es un comediante conocido, se observa que a pesar de la ventaja aparente de las redes sociales, ya que el niño vuelve a escribir, pero lo hace de una manera incorrecta. Otros ejemplos son los que a veces hablamos con un lenguaje diferente. En la primera imagen, el niño habla con un lenguaje propio de los videojuegos y el padre no le entiende. En la segunda, se aprecia una diferencia de lenguaje con respecto a que son distintas generaciones, a pesar de que se hable el mismo lenguaje. Es necesario redactar de forma perfectamente clara y que estén libres de las imprecisiones que pueden hallarse en nuestro lenguaje. Algunas veces tenemos que ver bien el vocabulario, ya que según cómo se escriba tienen distintos significados, las palabras y por lo tanto las oraciones. La importancia de la utilización correcta del lenguaje radica en que es por medio del lenguaje que podemos comunicarnos, informarnos, trabajar, aprender todo lo relacionado con nuestra vida, leer y comprender. Comprender un texto implica entonces conocer el significado de cada palabra, comprender el significado de las oraciones que forman esas palabras e interpretar las ideas e intenciones que transmite todo el texto. Todo esto es importante, ya que la lógica, como dijimos, tiene que ver con un modo de razonar, pero también con nuestro lenguaje, ya que si no entendemos lo que hablamos o escribimos, difícil va a resultar decir si una oración es verdadera o falsa. Entonces, la lógica se encarga del estudio de los métodos y principios usados para distinguir si un razonamiento es válido o no. ¿Cómo sabe si el razonamiento es válido o no? Eso lo vamos a ver en otros videos.